Esta mañana queremos compartir con ustedes de la palabra de Dios y compartir con respecto a estos dos conceptos que sí encontramos en las Escrituras y preguntarnos si educar a tus hijos, que los padres tomen la responsabilidad de educar a sus propios hijos, con todo que quizás sientan que no están capacitados, que no fueron a la normal, que no son pedagogos, que no son científicos y no sé cuántas otras cosas más. Si de veras esto es un llamado o se trata de un mandamiento. Y saben, a veces yo me tardo un poquito en entender las cosas, y cuando veía esta pregunta, ¿es llamado o mandato? Pues batallé un poquito para entender, bueno, realmente de qué están hablando con esta pregunta. Entiendo, educar a los hijos, bueno, pues decimos, todos los padres educamos a nuestros hijos, pero eso de tomar la total responsabilidad de su educación, ¿será llamado o mandato? Y entonces vamos a la palabra de Dios y decimos, a ver, ¿dónde dice Dios? Hemos trabajado mucho entre jóvenes y una de las preguntas que escuchamos de muchos jóvenes en muchos de los conflictos que ellos luego tienen es, ¿pero dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia de las redes sociales? ¿Dónde dice la Biblia del noviazgo? ¿Dónde dice la Biblia? Y luego pensamos, bueno, pues agárrate una concordancia bíblica y vamos a buscar homeschooling en la Biblia. Esa es una cosa, eso no viene en la Biblia. Entonces decimos, bueno, siquiera la palabra escuela en la Biblia. La palabra escuela en la Biblia viene una sola vez en toda la Biblia, en Hechos, ahí en el relato de Pablo en Tesalónica, cuando se fue a discutir la realidad de que Jesús de Nazaret era el Mesías en la escuela de un hombre que había instituido ahí una escuela en ese lugar. No nos dice nada de la escuela, solamente se menciona la escuela. Ahora, debemos entender una cosa. En realidad, todos somos educadores en casa. Todos. Nosotros como padres criamos a nuestros hijos o los malcriamos, pero nosotros los hemos educado. Quizá mal, quizá bien, quizá más o menos, pero todos hemos educado a nuestros hijos. Algunos han mal educado a sus hijos precisamente porque los han ignorado. Vivimos en una generación en donde la mayor parte de las personas no se cuestionan siquiera sobre la educación de sus hijos. Es decir, cuando el niño o la niña cumplen 5 o 6 años, sin ni siquiera pestañear, dicen, oye, hay que inscribirlo en la escuela. Y nunca te has preguntado, ¿por qué lo vas a inscribir en la escuela? Bueno, pues es que es obligatorio. Así me hicieron mis padres a mí, así hace toda mi familia, así hacen todos los vecinos, así hacen todos. Entonces, pero nunca te has preguntado si esa es una buena decisión. La mayor parte de los padres de familia ni siquiera le dan un segundo para considerar, ¿será esto la mejor manera de educar a nuestros hijos? Y como decíamos ayer, ni siquiera conocen el currículum de lo que les van a enseñar a sus hijos en las escuelas. Muchos de los padres no les interesa la educación de sus hijos. Y yo no estoy diciendo que sea el caso de ustedes que me escuchan, pero es la realidad de nuestra sociedad. Los padres se sienten aliviados cuando finalmente pueden llevar a sus niños, a sus niñas a una escuela en donde los tengan ahí por varias horas en lugar de que estén en la casa. ¿Qué les van a enseñar? ¿Qué van a aprender? No les interesa. ¿Y saben por qué? Porque en muchos de los casos lo que realmente no les interesa es sus propios hijos. No quieren tenerlos cerca. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cuando están por ahí
los adultos platicando y de repente dicen, oye, pues mi esposa otra vez está embarazada. A nosotros, mi esposa y a mí nos pasó muchas veces, ¿verdad? Y nos decían, oye, pero si ya tienes 5 y ya está embarazada otra vez, sí. Y nos preguntaban, ¿fue planeado o fue accidente? Y decíamos, ay, como que se nos hace que una vida humana, decir que nosotros la planeamos es mucha pretensión. Pero qué terrible decir que una vida humana fue un accidente. Saben que vivimos en una generación en donde muchos hombres y mujeres, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Es una herencia. ¿Cuántos de ustedes al recibir una herencia dirían, ay, qué molestia? ¿No se la podemos encargar a alguien más? No quisiera tenerla cerca. Se acercan las vacaciones de verano y vamos a ver cómo le hacemos para alejarla de nosotros con algún curso. ¿Cuántos de nosotros rechazaríamos una valiosa herencia y diríamos, uy, qué pesado es esto? A ver a quién encontramos para encargarle nuestra herencia. Pues los hijos, dice Dios, son una herencia de parte de Dios. Lo que pasa es que nuestra sociedad y el apartarse de la palabra de Dios sistemáticamente a través de los años ha venido a destruir los conceptos verdaderos y reales de la paternidad. Ha venido a destruir los conceptos del diseño de Dios del matrimonio y de la familia. Los hijos no son una carga, una maldición, una sanguijuela que viene a mermar el presupuesto familiar. Los hijos son una bendición. Eso es lo que dice Dios. Y son útiles y deben ser preparados como flechas para que sean rectos, para que sean aguzados. De ahí viene la palabra que luego algunos dicen abusados, no, aguzados o buzos, quiere decir afilados. ¿Sí? Así se preparaban las flechas para que pudieran tener un impacto al momento de ser usados. Pero regresando a nuestra pregunta, nosotros como cristianos nos preguntamos, ¿es un llamado esto de educar a nuestros hijos o es un mandamiento? A ver, déjenme ver si entiendo bien la pregunta. ¿Realmente cuál es la diferencia? Si yo desatiendo un llamado de Dios, ¿es desobediencia? ¿Qué piensa? Sí, claro que sí es desobediencia. ¿Y si yo desatiendo un mandato de Dios, es desobediencia? Sí, sí es desobediencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y entonces, buscando en las Escrituras, vemos este pasaje que encontramos en 1 Corintios 12, que algunos conocen. Además se asemeja al grupo de discípulos del Señor Jesús, al grupo de creyentes con un cuerpo. Y entonces encontramos esta analogía ahí donde dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy de mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Sí? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Cristo ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y nos enseña la palabra de Dios que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a través de la verdadera iglesia de Jesucristo, de donde encontramos esta interesante colección de personas que, por cierto, son lo vil de este mundo, lo menospreciado y lo que no era, y es totalmente heterogénea, donde hay adultos y jóvenes, hombres, mujeres, ricos, pobres, cultos, incultos, y toda esta colección
de todo linaje y pueblo y lengua y nación que Dios ha hecho para constituir su cuerpo. Y ciertamente hay diferentes funciones. Honestamente, desde el jueves que llegamos aquí, mi esposa y yo estamos tan impresionados del grupo de cristianos en este lugar. Encontramos a unos pintando allá afuera, a otros limpiando acá adentro, a otros ocupados allá en la cabina, a otros arreglando las mantas y todo esto. Si todos se ponen a poner mantas, ¿quién va a limpiar? Y si se ponen todos a limpiar, ¿quién va a preparar para tener nuestras proyecciones? Y si todos están allá en la cabina, no van a caber. Porque definitivamente cada uno fue llamado a trabajar de diferente forma, y ninguno es de menospreciar. Entonces, si la responsabilidad de educar a tus hijos es un llamado, entonces puede ser que no sea para todos. Esa es la diferencia que muchos quieren ver entre llamado y mandamiento. Y ya veo algunos que se empiezan a acomodar en asientos. Ay, menos mal, ya creí que me iban a encasquetar el homeschooling a fuerzas. Y de los que nos ven en la televisión van a decir, bueno, eso ya es más moderado, ¿no? Esto del homeschooling es para algunos que quizá no les fue bien en la escuela, o que sí están medio loquitos y sacan a sus hijos de las escuelas y los tienen en casa, pero bueno, pues habremos otros que podemos seguir dejando esa responsabilidad en manos del Estado, porque es un llamado, y siendo un llamado, pues es para unos y no para otros. Pero hay un pero a esto que estamos diciendo. Hay un concepto pagano en lo que algunos conceptúan como llamamiento, y procede del paganismo y de la idolatría. Y tristemente, algunos que hemos llegado a conocer la verdad de la palabra de Dios, todavía arrastramos esas telarañas de lo que nos inculcó la religión humana. Vemos, por ejemplo, este pasaje en Tito, que es similar al pasaje que se encuentra en 1 Timoteo 3, y dice: y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Saben por qué? Porque Dios ha llamado de entre el conjunto de creyentes a algunos para que sean ancianos, para que sean obispos. Y escuchamos estas palabras y estamos tan entelarañados con los conceptos religiosos que si escuchamos obispo, lo primero que viene a nuestra mente es un viejito con un sombrero así en forma de pico. Eso no es el concepto bíblico. Y decimos, ellos son llamados. ¿Cuál es este concepto pagano del llamamiento? El concepto pagano del llamamiento es establecer una jerarquía entre los seguidores del Señor Jesús, para pensar que algunos ungidos especiales son superiores a los demás. A ellos Dios los ha llamado. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: miren, vean en el mundo, vean entre las naciones, los poderosos se enseñorean de entre los débiles. Y dijo el Señor claramente: no será así entre ustedes. Pedro lo explica, dice él: yo también, como anciano entre ustedes, como apóstol de Jesucristo, él dice: yo también les digo esto, que nosotros que hemos sido llamados de esa manera a Dios, no hemos sido puestos para enseñorearnos de los que están a nuestro cuidado, sino para ser ejemplos de la grey. Gracias a Dios por estos hermanos ancianos, gracias a Dios por los pastores y maestros y obispos, gracias a Dios por ellos. No todos son ancianos en la iglesia de Dios, no todos son pastores, no todos son obispos. Ellos fueron llamados
a servir y a ser ejemplo. Porque si nosotros conservamos este concepto pagano, idólatra de el famoso llamamiento, entonces leemos este pasaje y decimos, entonces el anciano debe de ser marido de una sola mujer en la congregación. Todos los demás en la congregación pueden tener muchas mujeres, ¿verdad? Si el anciano debe de ser que no debe de ser iracundo, entonces todos los demás en la iglesia sí podemos ser iracundos, porque ese es el llamado para el pastor. El pastor no puede ser dado al vino, pero todos los demás nos echamos nuestras cervezas. ¿Eso es lo que está enseñando este pasaje? Por supuesto que no. Lo que está enseñando es que Pablo le dijo a Tito y a Timoteo, mira, de entre los hermanos, ve quiénes pueden ser puestos como ejemplo. ¿Para qué? Para que los veneremos, para que los pongamos en un pedestal y diga, no, pues el hermano sí, porque pues él fue llamado. Yo a veces he preguntado a algunos hermanos, oye, ¿y tú compartes de la palabra de Dios? No, yo no, porque yo no soy pastor. ¿Y estás compartiendo el evangelio en alguna parte? No, es que Dios no me dio a mí ese don. El don que me dio Dios a mí es venir a calentar una banca. Ese es mi don. Y adoptamos este concepto pagano del llamamiento, en donde creemos que hay cristianos de dos clases, los de arriba y los de abajo, los ungidos y la raza. Eso no está en la Biblia. Y el mismo pasaje que leíamos hace rato en 1 Corintios dice eso. ¿Qué prefieres? ¿Que te corte una mano o que te quite un ojo? No, cada parte del cuerpo es valiosa. Y no es más valioso el que está allá en la cabina que el que limpió aquí la entrada. Dice en Romanos, dice, para que el Señor Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice Pablo, nosotros, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? ¿Qué es? ¿No somos nosotros servidores de ustedes? Usamos la palabra ministro, y luego en las religiones se les pega el excelentísimo señor ministro, y venimos otra vez a levantar pedestales entre aquellos que somos seguidores del Señor Jesús y que el Señor no ve ninguna diferencia entre nosotros. Los pastores, los obispos, los ancianos son ministros. ¿Saben qué quiere decir ministro? Quiere decir sirviente. ¿Sí? Cuando teníamos posibilidades, mi esposa tenía en casa a una muchacha que por cierto también era cristiana, y era la excelentísima señorita ministra. Era una sirvienta. Esos son los pastores, esos somos los maestros, esos somos los obispos y los ancianos. Somos servidores. No estamos puestos sobre un pedestal jerárquico para que se nos venere. Sí estamos para que nos amen y nos toleren y nos digan cómo podemos ayudar, pero en ninguna manera vamos a ocupar ni en lo más pequeño un lugar que solamente le corresponde al Señor Jesucristo. La honra, la gloria es para Él, no para ningún hombre. Entonces entendamos esto acerca del llamamiento. Y si regresamos a nuestro tema, por favor nadie vaya a decir, no, es que hay hermanos muy consagrados y que tienen mucho conocimiento de la Escritura, y a ellos Dios los llamó para que eduquen a sus hijos. Y yo, pues como tengo poco tiempo de ser cristiano y soy cristiano de segunda clase o he cometido muchos errores, no, pues yo no. Eso es para los iluminados, para los ungidos o no sé cuánto. Sí hay llamamientos especiales y específicos, pero esos llamamientos especiales y específicos son para realizar labores, chambas, trabajos. Eso le dice Pablo a Timoteo, dice, si alguno anhela obispado, quiere su oficina,
una plaquita aquí que diga que es obispo y una posición en la organización. No, dice Pablo a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra. Es un trabajo, es una chamba que hay que hacer. ¿Alguien la quiere hacer? Qué bueno que alguien la quiere hacer. Se requiere, se necesita, y a darle. Pero no pienses que te van a poner en ninguna manera en un lugar de superioridad. En 2 de Tesalonicenses, y siguiendo con nuestro tema primero de llamamiento, dice: por lo cual asimismo oramos para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Todo propósito de bondad y toda obra de fe. Así se describe aquí el llamamiento, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado a toda bondad y toda obra de fe con su poder, con el propósito de que el Señor Jesús sea glorificado. Vivimos en tiempos muy complicados, sin duda los últimos tiempos. Desde hace años, el enemigo ha estado estratégicamente desde diferentes trincheras destruyendo el diseño de Dios del matrimonio, de la familia. Ahora es el tiempo en que aquellos que creen en Dios, creen en su palabra, han recibido la gracia de Dios en el Señor Jesucristo, se levanten como una lumbrera que se pone en un monte alto para enseñar al mundo el diseño de Dios, para que la gente vea en la familia cristiana y no en las telenovelas cómo deben ser las cosas, para que ellos aprendan de nosotros y no nosotros aprendamos de ellos. Toda buena obra para que el nombre de Dios sea glorificado. Tenemos la visión de que Dios está levantando familias y toda una generación piadosa para mostrar la verdad de la palabra de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en donde debemos resplandecer como luminares en el mundo. Ese es el llamamiento. Y no es para algunos cuantos. Ahora, si decimos, bueno, ¿es llamado o es mandamiento? Déjenme revisar con ustedes algunos pasajes del Antiguo Testamento que algunos conocen bien. Esto es conocido como el gran mandamiento. Todos ustedes saben que esta es la palabra de Dios, y cuando Dios inspiró la palabra no existían los números de los capítulos ni de los versículos. Esos fueron agregados después para facilitar nuestro estudio, pero no estaban aquí. Cuando preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor Jesús no dijo Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. No. Él refirió al pasaje, y en la mente del pueblo judío ese era todo un pasaje, es todo el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el gran mandamiento. Vas a enseñar a tus hijos desde que se levantan hasta que se acuestan. No, ahora lo que queremos son escuelas de tiempo completo, en donde desde que se levantan se van a la escuela, y entre más tiempo los entretengan allá mejor, y luego ya que vengan un ratito a la casa. Si no, desde que se levantan. Algunos niños y jóvenes cristianos dicen: nos encanta la escuela en casa. Es la única escuela en donde el uniforme son las pijamas.
desde que se levantan. Ahora, ¿a alguien le queda duda que esto es un mandato? Es el gran mandamiento, que incluso Dios, el Espíritu Santo, Dios en su palabra lo repite casi textualmente en Deuteronomio 11 del 18 a 20. Cuando Dios dice una cosa en su palabra es porque es importante. El Espíritu de Dios jamás desperdició papel y tinta. Nada de este libro está de más. Y cuando Dios te lo dice una vez, mejor que pongas atención. Y si Dios te lo dice otra vez, es porque es muy importante. Y Deuteronomio 11 del 18 al 20 Dios lo repite. Otro pasaje del Antiguo Testamento, Deuteronomio 4, 9 y 10. ¿Sí? Dice, y estas palabras, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Tus ojos han visto alguna cosa? Cuando mi esposa y yo éramos más jóvenes de lo que somos ahorita, el grupo de jóvenes era ahí en Torreón como de unos 80 o 90 jóvenes. La gran mayoría éramos jóvenes donde éramos los únicos cristianos en nuestra casa. No teníamos un papá ni una mamá que nos estuviera diciendo el domingo en la mañana, mijito, ya levántate, se hizo tarde, vámonos a la reunión. No, al contrario. Nuestros padres decían, otra vez vas a ir a la reunión, pues ¿dónde te metiste? ¿Qué es eso de que ahora eres cristiano? Y así era la vida de nosotros. Y vimos de parte de Dios cosas grandiosas y maravillosas. Y vimos cómo jóvenes eran rescatados del alcoholismo, de las drogas, para venir a Jesucristo. Y vimos respuestas a oración asombrosas. Todavía recuerdo cuando uno de los jóvenes que vivía a la vuelta de mi casa decía, mañana va a haber bautismos y yo me quiero bautizar, pero mis padres no van a querer. Y yo no creo, decía él, que yo me deba bautizar si mis padres no están de acuerdo. Iba muy triste. Yo me fui a dormir. Tengo que confesar que ni siquiera oré. Y como a las 3 de la mañana me despertó mi papá y me dijo, oye, ahí está afuera Emilio, que quiere hablar contigo. Yo dije, ¿qué pasó a las 3 de la mañana? Y pues me levanto y salgo, ¿qué pasó? Y él estaba feliz, dijo, mi padre me acaba de dar permiso de bautizarme. Y era una familia tan católica y él era alcohólico y era una respuesta a su oración. Y quizá eso podría parecer como algo muy sencillo, pero para nosotros era un milagro. ¿Cuántas cosas nosotros vimos de la obra de Dios? Pero les digo la realidad. Después de 30 años, ahora tenemos a nuestros hijos. Y me pregunto, ¿cuántas de estas cosas que nosotros vimos con nuestros ojos las olvidamos y nunca las enseñamos a nuestros hijos? Y la realidad estadística es que más de la mitad de los hijos de cristianos no son cristianos. Creen que son cristianos algunos, pero no son cristianos. Dios no tiene nietos, nomás hijos. ¿Y por qué pasa esto? En la segunda generación de cristianos, más de la mitad de los hijos no son cristianos. En la tercera generación hay que mandarles misioneros para que les prediquen el evangelio porque ni siquiera lo conocen. ¿Por qué? Porque desobedecimos el mandato que dijo Dios, esto le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. ¿A alguien le queda alguna duda de que esto es un mandato? Y vuelve a repetir, las enseñarás a tus hijos. En el libro de Proverbios, algunos pasajes que quisiera ver con ustedes y preguntarles esto. Dice en Proverbios 10:1, porque mi pueblo
es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y aquí lo que me llama la atención es, ¿por qué dice hijos? Bueno, alguien puede decir, bueno, porque Dios, el Padre, considera a toda la gente del pueblo como sus hijos. ¿Será por eso? ¿Por qué dice los hijos son ignorantes? Quizá los padres no lo son, pero los hijos son ignorantes. 15:20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. 19:13, dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Si la responsabilidad de educar a los hijos no es de papá y mamá, ¿por qué esta insistencia en que la vergüenza de un hijo malcriado y necio va contra los papás? Yo me iría contra el Estado. El Estado es el que los crió, la escuela, el colegio. Oye, si vieras lo que pagué de colegiaturas y mira lo que hicieron. Un niño malcriado, contumaz, rebelde. No, qué fraude. Todo lo que pagué para que educaran a mi hijo y lo hicieron mal. A mí no me avergüenza. Si yo delegué supuestamente la responsabilidad mía en un buen colegio de paga o en el Estado, en las escuelas públicas, y los jóvenes salen mal, pues no fue mi culpa, no, fue culpa de ellos. ¿Por qué todos estos pasajes se dice qué vergüenza para ti como padre, qué vergüenza para ti como madre que tengas hijos necios? Ay Dios, pero ¿por qué yo? Yo los mandé a la escuela. ¿Por qué? Porque Dios nos hace a nosotros responsables de la educación de nuestros hijos. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, para encontrar no sugerencias, sino mandatos de parte de Dios, en Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Luego vemos nosotros en Mateo 28:20 y regresamos al tema que concluíamos ayer. Esto es lo que algunos llaman la gran comisión o el gran mandamiento del Señor Jesús a sus discípulos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio y hagan discípulos. La desescolarización en la Biblia se llama discipulado. Y Dios nos mandó a ser discípulos. No es una sugerencia del Señor Jesús para decir, bueno, mira, si después de todas tus responsabilidades y actividades te quedara algo de tiempo, yo sugeriría que fueras a ser discípulos. No es así. Es la gran comisión, que algunos la han transformado en la gran omisión. Pero es un mandato por parte del Señor. ¿Y por dónde vas a empezar a ser discípulos? ¿Vas a ir a ser discípulos a China? Porque Dios te llamó mientras tus hijos en casa se pierden sin el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. ¿Eso es lo que Dios quiere que hagas? ¿O Dios quiere que empieces por tu Jerusalén? Y tu Jerusalén es tu esposa y tu casa y tus hijos. Y vas a ser los discípulos que aprendan a guardar, no nada más que aprendan a memorizar las cosas que Jesús enseñó, sino que aprendan a guardarlas. Y dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? El propósito de este mandamiento es que nosotros hagamos discípulos y que sean discípulos del Señor Jesús. Mucha gente en aquellos tiempos reconoció en Juan el Bautista a un enviado de Dios, a un profeta de Dios,
y Juan Bautista empezó a tener muchos discípulos. De hecho, dice la escritura que todo el pueblo estaba convencido de que Juan Bautista era un profeta de Dios. Y muchos hombres dejaron sus casas para seguir a este maestro, a este profeta por parte de Dios. Pero nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 1 que después de que el Señor Jesús fue bautizado por Juan Bautista, al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos. ¿Y qué pasó? Dice, y siguieron a Jesús. Este es el verdadero discipulado. Hay algunos en el mundo que piensan que deben hacer discípulos para su propia posición doctrinal, para su propia teología, para ganar adeptos que los sigan a ellos. Eso no es lo que mandó el Señor Jesús. Cuando dijo hagan discípulos, era para que hicieran discípulos de Jesucristo. Y Juan Bautista cumplió con esto, hasta el punto en que la misma sociedad judía decía: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y Juan decía: no, ¿cómo que me están robando la matrícula? No, Juan decía: es que así debe de ser, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y que todos los que fueron discípulos míos, si he hecho yo un buen trabajo, es que sigan a Jesús. Y si tú vas a discipular a tus hijos como mandó el Señor Jesús, entonces el buen trabajo será que cada uno de ellos y de ellas se conviertan en discípulos de Jesús. Y entonces podríamos volver a preguntarnos: ¿educar a tus hijos es llamado o mandamiento? La respuesta correcta a esa pregunta es la siguiente: sí. ¿Sí? ¿Quieres saber si es llamado? Sí es llamado. ¿Quieres saber si es mandamiento? Sí es mandamiento. Si desatiendes un llamado, ¿es desobediencia? Sí es desobediencia. Y si desatiendes un mandamiento, ¿es desobediencia? Sí es desobediencia. Ahora quiero mostrarles un pasaje en el contexto del discipulado, pero antes vamos a una pequeña clase de etimología española. ¿Alguien sabe qué quiere decir huir? Escaparse, correr, salir, huir. Y si eso quiere decir huir, ¿ustedes saben qué quiere decir rehuir? Pues es huir con más ganas, es huir 2 veces, es estar convencidos de que de aquí tengo que salir corriendo. Vean lo que el apóstol Pablo nos deja de ejemplo en el discipulado cuando él vivió entre las iglesias de Asia. Y dice allí en Hechos 20, 27 y 31: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Tus hijos han escuchado de ti todo el consejo de Dios? ¿O le has rehuido? Ahí vamos a tener devocional en la mañana, en el desayuno, pero se hizo tarde, pues bueno, allá en la noche. No, pero en la noche ya estamos todos muy cansados y bueno, quizá mañana, o si no, los llevo el domingo a la escuela dominical, ahí van a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos padres y madres rehuyen su responsabilidad, su llamamiento y desobedecen el mandamiento de enseñar a sus hijos? Y rehuyen, y dice Pablo: ¿saben qué? Yo no le saqué todos los días. Nunca consideré que había algo suficientemente importante y suficientemente útil como para decir: no voy a compartir con ustedes el consejo de Dios. Tengo que hacer tiendas, decía Pablo. Bueno, ya día malo echarlo fuera, mejor hasta mañana. Dice Pablo: jamás consideré que tenía yo ninguna actividad más importante, ninguna situación que me permitiera rehuir el anunciar todo el consejo de Dios.
Eso es hacer discípulos. Algunos piensan que evangelizar o hacer discípulos es decirle las 4 leyes espirituales, que la gente levante la mano y haga una oración y decimos ya terminamos. Eso no, eso es apenas empezar. Eso es apenas empezar. Todavía hay que discipularlos y enseñarles todo el consejo de Dios. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Este es el discipulado. Dice Pablo, a cada uno de ustedes. Y a veces hasta medianoche en la madrugada tenía que ir con ustedes y decir, hermano, es que no es así, mira, es por este lado. Hasta que llegó el momento aquí en Hechos 20 donde dice Pablo, ahora sí ya me voy, ya terminé. Ya ninguno de ustedes me puede acusar, oye Pablo, pero nos faltó el curso 4, sección 2 de la palabra de Dios. No, dijo, todo lo que yo sabía, todo el consejo de Dios se los he dado a ustedes, de día y de noche, por las casas, en las plazas. 3 años estuve con ustedes haciendo esto. Soy libre de la sangre de ustedes. Eso es el discipulado. ¿Por qué como padres rehuimos el llamamiento y rehuimos el mandamiento? Dios nos está llamando. Vivimos en un tiempo en donde es necesario levantar en alto el diseño de Dios. Es responsabilidad de los padres educar a sus hijos. Es un llamado y es un llamado precioso. No es para unos cuantos ungidos especiales. Es para cada familia que reconoce el diseño de Dios y de la familia. Y quisiera hablar a los papás y con mucho reconocimiento para las que no tienen a su lado un varón que pueda tomar las riendas de su casa, porque así las hay también. Pero a ustedes, hermanas que están en esa situación, les recuerdo que Dios es el Padre de los desamparados y marido de las que no tienen marido. Pero dirigiéndome a los varones, yo les digo, este es tu llamado. Si tú quieres, haz ya en el pasado y quizá quieras continuar delegando ciertas actividades de educación, pero delante de Dios jamás vas a poder delegar la responsabilidad que Dios te ha dado. No vas a poder hacerlo. Dios te entregó tesoros en tus manos, que son tus hijos y tus hijas, y Dios te hace a ti responsable por ellos. En los años formativos te los dejó a ti para que tú los criaras y los instruyeras en el camino del Señor. Ellos tomarán algún día su decisión, pero esa responsabilidad es tuya y darás cuenta por ella. Si desatiendes un llamado es desobediencia. Si desatiendes un mandamiento es desobediencia. Que atiendas la responsabilidad, y quiero decirte, el gozo, la bendición, que digas Dios es veraz, nuestros hijos no son una carga, son una bendición. Y tomes el lugar que Dios te dio como papá y como mamá. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. No es para algunos cuantos iniciados, iluminados. El mundo está desesperado por ver la luz de la palabra de Dios en las familias y en nuestros hijos. Ahora, solo quiero terminar diciéndote eso. ¿Sabes que cuando el Señor dio el gran mandamiento, lo primero que dijo es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Y algunos dicen: no, hermano, es que yo no voy a poder, yo ni siquiera acabé la primaria, ¿cómo le voy a hacer? El Señor Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por esto les mando, hagan discípulos.
Y termina el Señor Jesús el gran mandamiento diciendo: yo estoy contigo todos los días de tu vida, incluyendo los lunes. Todos los días de tu vida estoy contigo, hasta el fin del mundo. Estamos en los últimos tiempos. Esfuérzate, sé valiente. Dijo el Señor Jesús que los últimos tiempos iban a ser como los días de Noé. Hoy necesitamos muchos Noés. 120 años predicando la palabra de Dios. ¿Y saben quién le creyó? ¿Quién le creyó a Noé? Su esposa. Sí. Una de las más grandes bendiciones que yo tengo en mi vida es tener mi esposa. Y como les digo, es una gran bendición mi esposa, porque saben, mi esposa no me ama. Quiero decir que no me ama más de lo que ella ama al Señor. Pero mi esposa sí me ama, y me ama más que a nadie más en el mundo. Este es el papel de la esposa. Y mi esposa me ha seguido en las malas y en las peores. ¿Se imaginan lo que le decían las vecinas a la esposa de Noé? Oye, tu esposo ¿no está un poquito loco? Sacó a sus hijos de la escuela y los puso a trabajar haciendo un cajonzote. Nadie creyó a Noé más que su esposa. Varón de Dios, te puedes levantar hoy para decir: yo voy a ser el líder en mi casa, y si nadie más me quiere seguir, me va a seguir mi esposa. Y si nadie más me quiere seguir, me van a seguir mis hijos. Eso es todo lo que ganó este profeta de Dios llamado Noé. Logró que la palabra de Dios tuviera cabida en el corazón de su esposa y en el corazón de sus hijos. Y todo el mundo alrededor de ellos pereció. Estos son los días de Noé. Y necesitamos que se levanten familias para decir: Dios es veraz. Lo que Dios dice funciona, y funciona mucho mejor. Van a decir que estamos locos, pero toda potestad le es dada a aquel que nos comisionó. Y además, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor bendiga el llamamiento y el mandamiento que Dios te da a ti hoy. Gracias. Amén, hermanos. Pues es una bendición, ¿verdad?, de escuchar esto. Vamos a pasar a lo siguiente. Por ahí ahorita vamos a tener entonces un receso, hermano.